Dicen que los reyes entran con ejércitos, pero este rey lo hizo montado en un burro, entre palmas y cánticos. El cielo tembló, y nadie comprendía que estaban presenciando el principio del fin, o quizás el inicio de la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que algo inmenso está por suceder, pero nadie más lo percibe? Así comenzó aquel domingo, un día como cualquier otro en las polvorientas calles de Jerusalén. Pero los cielos conocían la verdad. Los ángeles guardaban silencio. El destino de la humanidad estaba a punto de sellarse con cada paso hacia el templo, porque lo que parecía una celebración escondía una cuenta regresiva, un misterio eterno envuelto en ramas de olivo, una profecía ancestral cobrando vida ante los ojos de todos y de ninguno. El sol se alzaba lentamente sobre los techos de piedra y el murmullo crecía entre la multitud. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿quién era realmente ese hombre que cabalgaba sobre un burro? ¿Y por qué esa entrada cambiaría el curso de la historia? Prepárate, porque lo que sucedió ese día no fue simplemente una procesión, fue una declaración de guerra contra la muerte, el pecado y las tinieblas del mundo. Todo había comenzado mucho antes de que las palmas tocaran el suelo. Jesús había pasado la noche en Betania, en casa de sus amigos. Lázaro, el mismo que había estado muerto, lo acompañaba. La tensión se sentía en el ambiente. Había algo distinto en su mirada, como si supiera que ya no habría retorno. Y entonces, al amanecer, pronunció unas palabras suaves pero firmes. «Id a la aldea que está enfrente. Allí hallaréis un pollino atado. Desatadlo y traédmelo». Un burro, no un caballo, no una carroza, no una demostración de poder humano, sino la señal del Mesías humilde. Mientras dos discípulos partían a cumplir su instrucción, Jerusalén despertaba sin sospechar que ese día la profecía de Zacarías se cumpliría. «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno». En las esquinas, algunos comerciantes murmuraban. Los fariseos ajustaban sus mantos. La ciudad se llenaba de peregrinos por la Pascua. Pero entre la multitud, una sensación inexplicable comenzaba a flotar en el aire. Algo sagrado, algo antiguo, estaba por revelarse. ¿Y tú, si hubieras estado allí, habrías reconocido al rey? ¿O también lo habrías confundido con un viajero más? Porque a veces, lo eterno se manifiesta en lo más sencillo. Los discípulos regresaron, tal como él lo había dicho. El burro estaba allí atado esperando. Un animal común pero escogido para algo celestial. Colocaron sus mantos sobre él, y Jesús subió en silencio. En ese instante, el viento pareció detenerse, como si la creación entera contuviera el aliento. Los árboles se inclinaron sutilmente, y el cielo, aunque despejado, parecía mirar con expectación. Cuando la gente lo vio acercarse, algo se encendió en sus corazones. Algunos lo habían visto sanar, otros lo habían escuchado hablar con autoridad, como si el mismo Dios les hablara al alma. Y entonces sucedió. Uno a uno, comenzaron a extender sus mantos sobre el camino. Otros arrancaban ramas de palmas y las agitaban con fervor, mientras los niños gritaban con gozo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Fue un estallido de alegría, pero también una provocación directa a los poderes de este mundo, porque aquel clamor no era solo adoración, era una proclamación. El Rey ha llegado, y no viene a negociar, viene a rescatar. ¿Y tú? ¿Estás preparado para cuando Él se acerque a tu vida? ¿Lo reconocerás entre la multitud o lo dejarás pasar? Jesús avanzaba lentamente, con la serenidad de quien conoce el desenlace, y aún así elige avanzar hacia Él. Sus ojos no estaban puestos en la multitud, sino más allá, en lo eterno, en la cruz, en ti. El eco de los Hosana se mezclaba con el batir de las palmas. Los niños danzaban, las mujeres lloraban, algunos reían, otros se postraban en el polvo, pero entre las sombras, los fariseos observaban con creciente incomodidad.
se acercaron a Jesús y le exigieron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y él, sin levantar la voz, pronunció una frase que estremeció los siglos: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Las piedras. La creación misma estaba lista para celebrar al Rey, porque ese día no era un símbolo, era cumplimiento, era propósito en movimiento. Era Dios entrando en la ciudad de su pueblo, sabiendo que sería rechazado. ¿Te das cuenta del amor que eso representa? ¿Caminarías tú hacia quienes sabes que te van a traicionar solo para ofrecerles esperanza? Él sí lo hizo, y aquella procesión humilde, aparentemente frágil, fue en realidad una marcha triunfal, una que sacudió el reino de las tinieblas sin necesidad de espadas. Cada paso que daba sobre aquel camino cubierto de mantos y ramas era un golpe directo al corazón del orgullo humano, porque aquel que merecía tronos se hizo siervo, aquel que creó los cielos vino sin ejército. Mientras todos celebraban, Jesús lloraba. Sí, lloraba. Cuando la ciudad de Jerusalén apareció ante sus ojos, su corazón se quebrantó, no por temor, sino por compasión, y pronunció palabras que pocos comprendieron en ese instante. «Oh Jerusalén, si tú también reconocieras, al menos en este tu día, lo que te conduce a la paz, pero ahora está escondido de tus ojos». Detrás del entusiasmo, él veía lo que estaba por venir: el rechazo, la traición, el juicio. Sentía sobre sus hombros el peso del pecado de todos, el tuyo, el mío. ¿Alguna vez has sentido que caminas directo hacia el dolor, pero sigues adelante por amor? Eso fue lo que él hizo, porque su entrada en Jerusalén no fue una celebración para su propia gloria, sino el primer acto de un sacrificio anunciado, uno que alteraría la eternidad, y aún hoy sigue entrando en los corazones, no para ser ovacionado, sino para redimirlos. La ciudad entera se estremeció, los comerciantes detuvieron sus manos, los sacerdotes dejaron caer sus rollos, las calles abarrotadas por la Pascua se convirtieron en testigos de un misterio. «¿Quién es este?», preguntaban algunos. «Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea», respondían otros. Pero pocos comprendían que no estaban viendo únicamente a un profeta, estaban contemplando al Cordero, el Cordero que, esa misma semana, sería entregado como sacrificio. Era irónico. Mientras el pueblo preparaba corderos para la Pascua, Dios ya había enviado al suyo. No lo traía un sacerdote, venía por sí mismo. Y cada palma caída al suelo no era solo una señal de júbilo, era una sombra del juicio inminente. El sonido de los cánticos se alzaba como una ola, pero Jesús, envuelto en esa humilde procesión, permanecía en silencio, porque sabía que muchos de los que gritaban «Hosana» en pocos días gritarían «Crucifícale». ¿Puedes sentir el peso de esa escena? El amor más puro caminando entre corazones inconstantes, la luz avanzando entre las sombras, y aún así sin retroceder, porque el plan era más grande que el dolor y el amor más poderoso que el rechazo. El aire estaba cargado, no solo con incienso o con el aroma de pan y especias, era algo más profundo, una tensión espiritual que erizaba la piel. Los ángeles observaban desde lo alto, esperando una orden que nunca llegaría, porque aquel que tenía legiones celestiales a su disposición había escogido el camino del silencio. Mientras avanzaba, los ojos de Jesús recorrían cada rostro. Él los conocía, sabía quiénes lo seguirían y quiénes lo negarían, sabía quiénes llorarían ante la cruz y quiénes clavarían los clavos, y aún así los amaba. La multitud crecía. Algunos agitaban las ramas con fe sincera, otros solo imitaban al resto, y entre ellos estaban los espías del Sanedrín, tomando nota con el ceño fruncido, porque esa entrada triunfal era una amenaza, no por las palmas, sino por lo que representaban, un reino distinto, uno donde los últimos son los primeros, donde los humildes heredan la tierra, donde un Mesías no conquista por la fuerza, sino por amor. Y tú, si hubieras estado allí, lo habrías seguido hasta el final,
¿O te habrías desviado cuando el canto se transformó en silencio? Porque el verdadero discipulado empieza cuando la multitud se dispersa. Los pasos del Maestro lo condujeron finalmente al corazón de la ciudad, el templo, ese lugar sagrado donde debía habitar la presencia de Dios, pero que ahora estaba lleno de ruido, monedas y corazones vacíos. Jesús descendió del burro, sus pies tocaron el suelo de piedra, y por un instante el bullicio cesó. Los niños seguían cantando, «Hosana al Hijo de David», y los líderes religiosos ardían de ira. «¿Oyes lo que estos dicen?», le reclamaron, indignados. Pero Jesús, sin vacilar, respondió, «Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Era como si cada palabra suya desnudara el alma de quienes lo escuchaban. No necesitaba alzar la voz. Su sola presencia confrontaba todo lo establecido, y entonces lo hizo. Entró al templo, volcó las mesas de los cambistas, derribó las sillas, las monedas rodaron por el suelo, y con voz firme proclamó, «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». No fue enojo irracional, fue justicia santa, fue el celo por el lugar donde debía habitar lo eterno. ¿Te imaginas ese instante? El crujido de la madera al romperse, el tintinear de las monedas al chocar contra el suelo, y el silencio, ese silencio profundo de las conciencias confrontadas. Y en medio del caos ocurrió lo impensable. Los cojos, los ciegos, aquellos marginados del templo, comenzaron a acercarse a él, y uno por uno fueron sanados, no con rituales, no con palabras rebuscadas, sino con un toque, con una mirada, con un amor tan puro que derribaba cualquier barrera. Mientras el polvo de las mesas aún flotaba en el aire, la verdadera adoración comenzaba, no con incienso, sino con lágrimas, no con sacrificios, sino con gratitud. Los niños seguían cantando, sus voces resonaban en los muros sagrados como campanas celestiales. «Hosana, Hosana al Hijo de David». Pero los líderes religiosos no soportaban esa escena. No podían tolerar la pureza, porque desnudaba su apariencia. Aquella entrada a Jerusalén no solo desató celebración, sino también guerra espiritual. Jesús no solo reclamó las calles, reclamó el templo, reclamó el alma de su pueblo. Porque cuando la luz entra en lo más profundo, lo oculto se revela, y lo que no está dispuesto a cambiar, se resiste. ¿Y tú permitirás que Él limpie tu templo interior? ¿O seguirás aferrado a las mesas que ya deberían haberse volcado? Al caer la tarde, la ciudad parecía en calma, pero algo había cambiado. Los rumores se esparcían como fuego entre la gente. El profeta de Galilea ha limpiado el templo. El Hijo de David ha llegado. ¿Será este el Mesías? Mientras muchos se lo preguntaban, Jesús salía del templo sin buscar gloria, sin desear ovaciones. Se retiró a Betania, como quien sabe que el tiempo se acorta. Atrás dejaba corazones desconcertados, algunos rebosantes de esperanza, otros inflamados de enojo. Esa noche, las estrellas brillaban sobre Jerusalén con una intensidad inusual, como si el cielo supiera que la semana que comenzaba no sería como ninguna otra. Porque el Domingo de Ramos no fue solo una entrada triunfal, fue una señal, una advertencia al infierno, una promesa al cielo, una oportunidad para la humanidad. ¿Lo ves ahora? Cada palma alzada no era solo un saludo, era una decisión. Cada paso de Jesús, un acto de redención, y mientras el mundo dormía, el cielo se preparaba para el mayor acto de amor jamás contado, porque lo que comenzó con cánticos terminaría con una cruz, pero no era el final, era el principio de algo eterno. Aquella noche en Betania, Jesús oraba en silencio. Mientras todos descansaban, sus pensamientos no estaban en la multitud que lo había aclamado, sino en aquellos que aún no lo conocían, en ti, en mí. Mientras las sombras se deslizaban por Jerusalén, en el templo se tejían conspiraciones.
Los líderes religiosos no podían permitir que ese Galileo pusiera en jaque su autoridad, pero no entendían que no era Jesús quien caía en su trampa, sino ellos quienes, sin saberlo, cumplían una profecía escrita desde antes del tiempo. El cielo no improvisa. Cada detalle estaba orquestado, desde el burro que jamás había sido montado hasta los cánticos de los niños. El rey había llegado, pero no para ocupar un trono, sino para abrazar una cruz. Y en ese contraste glorioso se revelaba el mayor secreto del reino: el que se humilla será exaltado. Puedes oír el eco de esas palabras en tu alma. ¿Y si esta historia no fuera solo un relato del pasado, sino una invitación para hoy? Porque aún hoy, el rey sigue entrando, pero esta vez no a una ciudad, sino al corazón. Mientras Jerusalén dormía bajo el manto de la noche, los cielos no descansaban. Había un silencio sagrado, como si el universo contuviera el aliento. El Cordero estaba siendo preparado, no con cuchillos, sino con traiciones, no con fuego, sino con una corona que aún no había sido tejida. En alguna casa de Jerusalén, un fariseo susurraba con un escriba, sellando un pacto oscuro. En otra, Judas comenzaba a apartarse del grupo, devorado por dudas que le roían el alma. Y mientras tanto, el Hijo del Hombre oraba. Él sabía que los «Hosana» no durarían. Sabía que los mismos labios que lo alabaron lo negarían. Pero no se detuvo. Esa es la clase de amor que no se rinde. El domingo había sido de palmas, el lunes sería de confrontación, el viernes de oscuridad, pero nada lo sorprendía, porque así como entró en humildad, montado en un burro, también estaba dispuesto a entrar en la humillación más profunda, por amor. Y tú, que oyes esta historia, permitirás que esa entrada también ocurra en tu alma, porque cuando Jesús entra, nada queda igual. ¿Te has detenido a pensar por qué eligió ese momento exacto para entrar en Jerusalén? No fue una casualidad, fue cumplimiento perfecto. El día exacto en que los corderos pascuales empezaban a ser seleccionados para el sacrificio, mientras los sacerdotes inspeccionaban animales, el verdadero cordero caminaba entre la multitud, sin mancha, sin pecado, entregado voluntariamente. Los discípulos, aún embriagados por el fervor de la entrada triunfal, no comprendían lo que se avecinaba. Pensaban en tronos, en reinos terrenales, en glorias humanas. Pero Jesús pensaba en el madero. Cada paso dado aquel domingo de Ramos acortaba la distancia hacia el Gólgota, pero acercaba la salvación a toda alma que clamara por redención. En los ojos del Maestro no había temor, sino determinación. Una mezcla de ternura y fuego, como quien ve a través del tiempo y contempla los rostros de aquellos que un día creerían en él sin haberlo visto. Sí, te vio a ti. Cuando montó aquel burro, ya pensaba en tu nombre, y por eso no se detuvo. Aquel día no fue una simple caminata por las calles de Jerusalén, fue un desfile profético, un mensaje sin palabras, más potente que cualquier declaración imperial. Porque mientras los soldados romanos vigilaban desde las torres, esperando una revuelta armada, Jesús venía sin espadas, sin escudos, sin amenazas, y sin embargo, provocó más temor que un ejército entero. ¿Por qué? Porque no era un reino humano, era un reino invisible, eterno, que comenzaba a establecerse en lo más profundo de los corazones. Los poderosos sentían que el suelo temblaba, no por la fuerza, sino por la verdad, y esa verdad cabalgaba sobre palmas, desafiando al imperio, desnudando la religión vacía, invitando a los quebrantados a creer en algo más grande que el sistema. La multitud no lo entendía, pero el cielo sí, porque mientras gritaban «Hosana», los ángeles alzaban sus alas. El plan eterno estaba en marcha. Y hoy, siglos después, esa misma entrada sigue viva, no en Jerusalén, sino en cada alma que se atreve a abrir sus puertas al Rey que aún viene en humildad. A veces lo más glorioso no viene envuelto en grandeza, sino en silencio, y eso fue exactamente lo que ocurrió aquel domingo.
Jesús, el Hijo de Dios, decidió no aparecer con truenos ni relámpagos, sino con mansedumbre, y esa humildad fue su arma más poderosa, porque mientras todos esperaban un libertador que derrotara a Roma, Él vino a vencer algo mucho más profundo: la esclavitud del pecado, el temor que paraliza, la condena eterna. Y sin embargo, Jesús no dio un paso atrás, porque para salvar tu vida debía entregar la suya. ¿Puedes sentir el amor escondido en cada detalle? Este no fue solo un acto histórico, fue una promesa viva, una promesa que aún hoy toca la puerta de tu corazón y espera tu respuesta. La ciudad no lo entendió, ni los religiosos, ni los romanos, ni siquiera todos sus seguidores. Esperaban un reino visible, una revolución política, un trono dorado y un rey coronado en gloria. Pero Él venía por algo mucho más profundo: coronar con gracia lo que el mundo había destruido con pecado. Mientras el pueblo preparaba los altares para la Pascua, Jesús preparaba el altar del corazón, uno que no se levantaría con piedras, sino con clavos. Y es que el verdadero rey no conquista por obligación, conquista con amor. No somete con fuerza, transforma con ternura. Aquella entrada fue la puerta de un camino estrecho, el que solo los valientes del alma se atreven a recorrer. Porque seguir a Jesús no es solo gritar «Hosana». ¿Lo harías? ¿Estarías allí cuando ya no haya multitudes, cuando el silencio duela, cuando el mundo lo rechace? Porque si en verdad lo reconoces como Rey, entonces debes seguirlo no solo hasta Jerusalén, sino hasta el Calvario. Esa semana se transformaría en el centro del universo. Todo lo que el cielo había anunciado desde el Génesis estaba comenzando a cumplirse, y todo lo que el infierno temía se estaba desatando. El domingo fue una antesala, una cortina que se levantaba para revelar el acto más sublime: la redención de la humanidad. Pero en medio del júbilo, Jesús cargaba con un peso que nadie más veía. No era el peso de la fama, era el peso de cada alma perdida, cada lágrima futura, cada pecado que lo separaría por un instante del Padre. Y aún así, seguía caminando. Los discípulos aún no lo comprendían. Sus corazones estaban llenos de emoción, pero vacíos de entendimiento. A veces somos así. Celebramos a Jesús cuando todo va bien, cuando las ramas están frescas, cuando la multitud lo ovaciona. Pero, ¿qué hay del momento en que Él limpia nuestro templo interior, cuando derriba ídolos, cuando confronta el orgullo, cuando nos llama a rendirlo todo? Ese es el verdadero Rey, uno que no solo quiere palmas, quiere transformación. Y esa transformación comienza con una decisión: abrirle la puerta y no cerrarla cuando llegue la cruz. Esa noche, mientras Jerusalén dormía bajo el manto de las estrellas, el cielo vigilaba, no como un espectador, sino como el arquitecto de la redención. Cada instante ya estaba escrito, cada paso medido, cada suspiro del Mesías contado. Y en medio de esa quietud, una verdad sagrada latía como un tambor invisible. El Rey no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Los ángeles sabían lo que venía: la cruz, el sudor como gotas de sangre, el clamor abandonado. Y aún así, no hubo interferencia, porque el amor perfecto no se impone, se entrega. Ese domingo fue solo la entrada, pero lo que hizo que el universo se inclinara fue la disposición de Jesús a caminar hacia el dolor por amor a ti. ¿Puedes imaginar ese amor? ¿Puedes sentir que no fue solo una historia en piedra y polvo, sino una carta eterna escrita con pasos y sangre? La historia del Domingo de Ramos no es solo un recuerdo litúrgico, es un mensaje vivo que grita desde la eternidad: aún vengo en humildad, ¿me dejarás entrar? Al amanecer del día siguiente, el eco de las voces aún flotaba en el aire. Las palmas marchitas cubrían los caminos. Los mantos volvían a los hombros de quienes, un día después, ya habían olvidado. Pero el cielo no olvida, porque cada paso de Jesús rumbo al templo, cada mirada suya, cada silencio que sostuvo frente a los corazones endurecidos, fue una siembra de eternidad. Muchos lo vieron pasar, pero pocos lo vieron realmente.
porque no basta con aplaudir al Salvador, hay que reconocerlo como Rey. Y ese Rey aún hoy camina en medio de nosotros, no sobre piedras antiguas, sino entre decisiones diarias, en los desiertos del alma, en los templos escondidos de nuestro interior. El Domingo de Ramos es más que historia, es una intersección divina, un momento en que el cielo tocó la tierra y el Rey de Gloria escogió la humildad para que tú tuvieras esperanza. ¿Puedes sentirlo? Ese mismo Jesús aún pasa cerca, aún mira con ojos de compasión, aún monta el burro de la humildad y te busca, no con condena, sino con redención. ¿Y tú? ¿Dónde estás cuando Él pasa? Tal vez tú también estás en esa multitud, tal vez lo has vitoreado en momentos de gozo y lo has olvidado en los días oscuros. Tal vez esperabas un rey que resolviera todo desde un trono, pero te encontraste con un Salvador que se arrodilla para lavar pies. Esa es la paradoja del reino, un rey que conquista con heridas, un Dios que llora, un Mesías que sangra para que tú vivas. Y aunque muchos olvidaron ese domingo, el cielo jamás lo hizo, porque fue el día en que comenzó el rescate, el día en que el camino al Calvario se abrió con hojas y cantos, el día en que el amor decidió no retroceder. Jesús no necesitó coronas de oro, porque su corona sería de espinas. No buscó tronos, porque su trono sería una cruz. Y todo eso por ti. Así que hoy, cuando vuelvas a leer esta historia, no la veas como un recuerdo antiguo, vívela como una llamada, porque Él aún viene, no con pompa, sino con poder, y te dice al oído: estoy aquí, ¿me dejarás entrar? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos que despiertan el alma. No es solo historia, es un llamado eterno.